Pues en primer lugar el nombre del señor obispo, don Ángel, que le hubiese gustado mucho estar aquí porque es un gran amigo de Javier, pero ayer fallecía el padre de uno de nuestros diáconos y ha tenido que marchar para Tobarra para poder hacer las exequias de Miguel. Así que también pues le encomendáis en vuestras oraciones y encomendáis también a la familia para que el Señor también les ayude en este momento. Así que en nombre del señor obispo, pues gracias por acudir, por aceptar, por inscribiros a esta segunda jornada diocesana de formación de música litúrgica y sacra. Especialmente, como poníamos en ese anuncio, pues para los coros parroquiales, las corales que tenemos en nuestra diócesis y las agrupaciones musicales folclóricas que también participan en muchas ocasiones en la liturgia. Así que a todos bienvenidos y muchísimas gracias. Y a los que luego después puedan seguir esta conferencia y estas jornadas por las redes sociales, por la web diocesana, pues también muchísimas gracias y que a todos nos venga de buen provecho, para que, como seguramente nos dirá Javier y en tantas ocasiones hemos dicho, pues la música es importante dentro de la liturgia, porque decía, creo que San Agustín, no recuerdo bien, pero decía que el que canta bien reza 2 veces, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo cantar? Encerrar las gallinas y los gallos, encerraditos. Pues muy bien, pues vamos, como todo debe de comenzar, con la oración. Agradecemos al coro diocesano, que siempre está dispuesto cada vez que lo llamamos para que nos ayude en este comienzo de estas jornadas con la oración. Tenéis todo en vuestra carpeta, la hojita de la oración litúrgica, de la hora intermedia, que será la hora de tercia, la que rezaremos en este sábado. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la fuerza que pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón
corazón del hombre, restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos 2 coros, comenzamos el de mi derecha y luego continuaremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y estaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Buscad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Y sea agradecido a Simón, aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Pues después de que nos hemos puesto en presencia del Señor, hemos pedido al Espíritu Santo que ya mañana, esta tarde ya comenzaremos a celebrar esa solemnidad de Pentecostés, pues damos paso a lo que sería esta jornada. Y en primer lugar, pues bueno, presentar un poco a nuestro ponente, darle las gracias por haber aceptado esta llamada que le hacíamos desde la delegación
de Liturgia y Música Sacra de la diócesis, y darle las gracias también personalmente porque, bueno, Javier y yo hemos compartido ya en la ciudad de Toledo, en la diócesis de Toledo, pues algunos acontecimientos juntos. Aparte tienen como sede mi queridísima y entrañable parroquia de Santa María de Benquerencia, que es mi primer amor, que fue mi primera parroquia. Pues claro, pues cómo no. Ayer estuve el sábado pasado allí en una boda y hacía mucho tiempo que no iba, y cuando pasé, pues digo la verdad, me emocioné al pasar a la parroquia, al pasar a la iglesia, me emocioné mucho. Hay algún cambio que se ha hecho nuevo y muy bien llevado, y me emocioné. Pues muchísimas gracias, Javier, por asistir. Rafael Javier Moreno Abad es músico, investigador, docente, gestor cultural y educativo. Es doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desarrolló su tesis doctoral en torno a la música del siglo XVIII en la Catedral de Toledo. Se graduó en piano y teoría musical, formado en dirección coral en la Universidad Carlos III, y es licenciado en Derecho. Madre de Dios, lo que habrá estudiado, ¿eh? Ha desarrollado su carrera profesional como músico práctico, así como en el ambiente académico, y desempeñando diversas responsabilidades en gestión cultural y educativa, vinculado a distintas fundaciones, al Arzobispado de Toledo, por supuesto, al Teatro de Rojas y a muchísimas más. Actualmente es profesor de música en la Facultad de Educación de Toledo y pertenece como investigador al Centro de Investigación y Documentación Musical. Es asesor técnico de la Consejería de Educación y Cultura y Deporte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Ha ejercido como profesor invitado en centros universitarios fuera de España. Ha sido docente de música en enseñanzas medias y en la programa universitaria José Saramago. Fruto de su actividad investigadora, ha desarrollado un buen número de publicaciones, siendo su principal objetivo de estudio el villancico hispano, géneros afines. Además de diversos capítulos en obras colectivas, artículos de referencia, conferencias, comunicaciones. Ha publicado también la monografía Los villancicos de Francisco Junca para la Catedral de Toledo. Un estudio y edición completa de la colección que este maestro de capilla desarrolló en la sede toledana a finales del siglo XVIII. Como compositor, director e intérprete ha trabajado en ámbitos muy diversos. Actualmente su principal línea de trabajo se desarrolla en torno a la nueva música sacra. En el 2007 creó la Capilla Musical de la Diócesis de Toledo. Buenísima. Espero que la invitación que le he hecho para el próximo año, sin contar con la Real Asociación de la Virgen, pero digo yo que me dirán que no, que pueda interpretarnos, pues, o puedan participar en la misa del aniversario próximo de la coronación de la Virgen. Es la Capilla Musical. Conjunto instrumental y de coros de la que es director titular, dirigida también el coro del Monasterio Agustino de la Conversión en Ávila. Comunidad monástica para la que ha compuesto y desarrollado un renovado repertorio litúrgico. Tengo aquí mucho más escrito, pero creo que con esto yo creo que ya tenemos más que suficiente para conocer. Pero lo más importante de todo es que es un buen cristiano, que es un buen seguidor de Cristo y que le encanta la oración a través de la música. Y en esta mañana pues ha querido estar con nosotros, ha querido también formar parte de esta formación litúrgica y musical que desde la delegación vamos o intentamos ir dando pues a todos los fieles de nuestra diócesis. Así que muchísimas gracias otra vez, Javier. Gracias de parte del señor obispo. Además me ha dicho que te dé un abrazo expresamente personal hacia ti y nada, este es
nuestro plantel, el plantel que tienes en esta mañana, y espero que pongamos así las parabólicas bien para recoger todo lo que toda la enseñanza que Javier nos podrá decir en el día de hoy. Pues todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Miguel, y gracias a todos ustedes. Y no solo gracias, sino enhorabuena. Enhorabuena, porque son unos privilegiados, ¿no? Hace un momento lo comentábamos, el poder vivir nuestra fe y expresarla domingo tras domingo en nuestro servicio, en nuestro ministerio, porque este es el título de la charla por la que vamos a abrir esta preciosa jornada, pues es algo por lo que dar muchas gracias a Dios. Por tanto, enhorabuena. Y enhorabuena también por haber emprendido este camino de crecimiento, de formación, de seguir hacia adelante en este preciosísimo servicio que es la música dentro de nuestros templos, ¿no? Ha sido un placer, he venido a Albacete muchísimo en los últimos 20-25 años, pues por diversas circunstancias, temas de gestión cultural, educativa, conciertos, ciclos musicales, a dar formación aquí también a docentes, a músicos, pero es la primera vez que vengo para hablar de lo que más me gusta, de lo que más llena mi corazón, que es un camino también de encuentro personal que yo he tenido con la música sacra. Bueno, poder venir a Albacete una vez más para dedicarnos un tiempo a hablar de ello y a disfrutarlo, pues es un privilegio. Por lo cual, muchas gracias de nuevo y vamos a por ello. El tema, cuando José Miguel me lo planteó, pues que quiero abordar es de alguna manera muy sencillo, ¿no? El qué, el cuándo, el por qué de lo que hacemos. Porque muchas veces, bueno, las cosas que voy a comentar esta mañana aquí ya las sabemos, ¿no? O no las sabemos. Yo me doy cuenta con gente que lleva años y años sirviendo de una manera magnífica y muy digna, que no saben ponerle nombre. A lo mejor han hecho cosas siempre de una manera determinada y de pronto descubren que a lo mejor pues eso se puede perfeccionar o que no está tan bien hecho y se abren caminos para que podamos crecer. Por tanto, el Ministerio de Música hoy, tradición, ministerio y renovación, pues va a ser lo que nos va a ocupar. Ya digo, es muy sencillo, lo voy a dividir en 4 partes y sí que me gustaría que si hay lugar, pues que luego entremos en un cierto diálogo que seguramente nos va a enriquecer. La primera parada la he titulado Una luz brillante en vasijas de barro. Para empezar esta ponencia, esta charla, lo que quiero hacer es 2 breves paradas históricas. En primer lugar, ¿es tuteo o es tuteo? Sí. Mis alumnos, sobre todo los alumnos de Saramago, me dicen, no, ya desde usted, bueno, a mí me cuesta, pero... Bueno, la primera de ellas, vamos a asomarnos al libro de las Confesiones de San Agustín, al que han citado hace un momentito, y además es que yo soy agustino, con lo cual, pues, cómo no, empezar con este texto que dice así, que escribió San Agustín. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad, y corrían las lágrimas, y me iba bien con ellas. Agustín rememora una de las vivencias que más profundamente marcaron su vida mientras escuchaba los himnos que la comunidad de San Ambrosio entonaba en Milán. Él estaba en camino en aquel momento hacia su conversión, todavía no había llegado, y tuvo una experiencia directa de lo inefable, del misterio. Una experiencia que fue mucho más allá de lo físico, de lo tangible. Fijaos, algo tan sencillo en apariencia como escuchar música en el interior de un templo, un hecho comunicativo, una experiencia de belleza, una experiencia estética, que Agustín la entendió en plena búsqueda de la verdad, en plena búsqueda de Dios, como uno de los instrumentos más apropiados para abrir el camino y conducirse a sí mismo hacia Dios. Vamos a una segunda parada histórica. Este es Paul Claudel. Paul Claudel es un brillante dramaturgo, poeta y diplomático que en la Navidad de 1886, en la Catedral de Notre Dame, vivió una conversión radical, un hecho que le marcó para toda su vida y se produjo precisamente mientras escuchaba a la escolanía cantar el oficio. Bueno, el texto es más extenso, lo cuenta con un lujo de detalles impresionante, lo cual nos da idea de cuánto le marcó esta experiencia, ¿no? La voy a leer completa la cita.
Los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario de San Nicolás du Cartonnet que les acompañaban estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar, a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre, que no dejaba lugar a ninguna clase de dudas, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe, a decir verdad, tocarla. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno de la Adeste aumentaba mi emoción. Por Claudel, Agustín de Hipona y tantos otros. Yo mismo, seguramente, muchos de vosotros, ¿no? Hemos vivido experiencias de belleza, experiencias estéticas a través del arte, a través de la música, que han sido capaces de tocar nuestra alma y elevarnos más allá de lo que nuestros oídos escuchaban, abriendo para nosotros las inefables puertas del misterio, haciendo así que nuestro corazón conociese lo que tal vez la cabeza no podía comprender. ¡Qué enorme responsabilidad! ¿Qué servicio, qué ministerio tan precioso tenemos entre manos? ¿Os dais cuenta? Ser capaces con nuestras voces, con nuestros instrumentos, de orar y hacer orar, de transformar, de servir de instrumento de la providencia. La primera idea que quiero compartir con vosotros es esta. En vasijas de barro, porque somos conscientes de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, todos nosotros portamos una luz brillante que es capaz de ayudar a iluminar las tinieblas del corazón humano. A mí me gusta contemplar así lo que yo hago, porque soy consciente de mis limitaciones, diariamente, de lo que fallo, de lo que peco, de lo que... Y sin embargo, cuando hago música, cuando creo belleza y se me acerca alguien después, y ocurre muy a menudo, a darte las gracias, conmovido, o sencillamente no puede pronunciar una palabra, yo digo, pero si yo soy un desastre, ¿cómo me ha puesto el Señor entre las manos en esta vasija de barro una luz tan brillante? A mí me parece un misterio, pero es, a modo de introducción, el punto de partida. Cantar en nuestros templos hoy, nuestro ministerio de música, debe ser ante todo consciente de esta grandeza y a la par de esta responsabilidad de la que somos depositarios. Y a nuestras espaldas hay una tradición de 20 siglos de música sacra. A lo mejor alguien después de escuchar esto quiere echarse a correr, no lo sé. Porque a mí me pesa, yo cuando lo pienso digo, madre mía, qué peso tan enorme. E inevitablemente me atrevo a preguntarme y a preguntaros, ¿en qué nos diferenciamos y en qué nos parecemos los músicos y cantores de hoy? Por cierto, imágenes todas de la diócesis, ¿eh? Aquellos que elevaron el alma y conmovieron a Agustín, a Paul Claudel, a tantos otros en el pasado. Repito la pregunta. ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos de ellos? Como acabamos de recordar, somos depositarios de una larguísima tradición litúrgica y musical. Debemos preguntarnos, por tanto, ¿cómo es hoy nuestro servicio? ¿Cómo es hoy nuestro ministerio? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo hacemos música hoy en día? ¿Somos conscientes del tesoro tan enorme que tenemos entre manos? ¿Estamos suficientemente formados como músicos y comprometidos con esta tarea, una tarea tan alta? Por eso digo lo de salir corriendo, ¿eh? Pues la verdad es que la realidad actual en nuestro país, no voy a particularizar ni a poner ejemplos, en torno al ejercicio de este precioso ministerio de música, os puedo asegurar, por desgracia, que no es en absoluto todo lo luminosa que debiera. Y pongo un precioso rosetón de la Catedral de Albacete como ejemplo. Porque eso es una belleza, es una maravilla, ¿no? Estamos rodeados de belleza, estamos rodeados de unos templos, a nuestro alrededor unos templos y la liturgia, el tesoro que es, y sin embargo pensamos lo que hacemos a veces, digo, madre mía, como en Albacete sois así, yo creo que entenderéis mejor si os digo que no va el pollo con el guiso, o no va el pollo con el arroz, no sé cómo lo decís aquí, pero yo en Toledo lo decís de esta manera. Vamos a ver, somos conscientes del enorme bache que atravesamos desde el posconcilio. Esto es así.
Pero cuidado, Dios sigue poniendo en nuestros templos día tras día a personas que como Agustín o como Paul Claudel le buscan, incluso aún sin saberlo. Y nuestras músicas pueden ser en cualquier momento un auténtico instrumento transformador del corazón de esas personas. La realidad de la iglesia concreta que os ha tocado vivir, la iglesia de Albacete, en este caso, en mi caso la de Toledo, en mi caso la de Ávila, porque estoy en ambas diócesis, es la que tenemos que abordar. Y la responsabilidad que se nos ha encomendado es grande, pero también muy hermosa. Yo soy una persona que, al contrario que Agustín, que era un pesimista antropológico total, yo soy optimista. Lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte todo lo posible para ser auténticamente instrumentos al servicio de Dios, de la Sagrada Liturgia y de los hombres y mujeres que le gustan. Bueno, como veo que nadie ha salido corriendo después de la introducción, vamos a poner negro sobre blanco qué hacemos, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y quién lo debe hacer. Así de sencillamente. Se podían ahorrar haber venido hoy porque lo tienen todo aquí, en este magnífico directorio diocesano de música litúrgica y sacra, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Y la verdad es que enhorabuena por este trabajo. Ya quisieran muchas diócesis tener un instrumento como este. Yo no voy a hacer otra cosa que sintetizar en la medida de lo posible. Ya les digo, ¿qué es esto del Ministerio de Música? Cómo mirar hacia atrás, hacia todo lo que nos soporta, que es la tradición y, lógicamente, el magisterio. Bueno, me quiero detener en primer lugar precisamente en torno a esta palabra que estoy repitiendo sin cesar y que está en el título de esta charla. Ministerio. Bueno, proviene del latín ministerio, que significa servicio. Y minister significa servidor. Por tanto, somos servidores, somos ministros, ¿no? Esta es la acepción que hace cobrar todo su significado religioso a lo que nosotros hacemos. Podemos decir que ministerio en la Iglesia significa servicio, es un ministro que sirve a una misión concreta, ¿no? A un carisma concreto que el Señor a través de la Iglesia le ha confiado, porque es la Iglesia que nos confía este ministerio. En la Iglesia somos reyes sirviendo, y recordemos que por encima de todo quien aparece como servidor y como ministro es el mismo Cristo Jesús, ¿no? Que no vino a ser servido, como nos dice Juan, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Con toda propiedad podemos afirmar que no ejercemos este ministerio con carácter delegado. Alguien puede pensar, no, es que me han pedido, No, cuidado. A partir del Concilio Vaticano II se afirma que los laicos realizan ministerios legítimamente litúrgicos y de manera muy clarificadora el Catecismo de la Iglesia Católica, me voy a referir a los puntos 1156 y siguientes, desarrolla todo lo referente a la naturaleza y sentido del ministerio de música, que está perfectamente definido y detallado. Esta expresión ahora se ha puesto muy de moda porque estamos muy influenciados por determinadas corrientes musicales que vienen del mundo de las iglesias reformadas, de las que tenemos que aprender muchísimo. Pero en la Iglesia Católica el término ministro, referido a lo que tiene que ver con la liturgia, lo que nosotros hacemos es algo que perfectamente hunde sus raíces en nuestra propia tradición. No tenemos necesidad en este caso de copiar ni de imitar a nadie, ¿no? Bien, una vez que sabemos lo que es el ministerio de música, el servicio que nosotros, y que es algo muy grande, ¿no? Que lo ejercemos plenamente, de una manera plenamente legítima. No somos 4 amigos que nos gusta cantar y nos juntamos porque el cura es muy majo y nos permite los domingos sacar la guitarra. No, cuidado, somos ministros y estamos ejerciendo un ministerio litúrgico con toda su dignidad. Bueno, pues digo que esta afirmación me lleva a una conclusión necesaria. La Iglesia se preocupa, contempla, detalla el sentido, naturaleza y contenido de lo que debemos hacer como músicos, como cantores, en el templo. Y nosotros que somos depositarios de esta misión necesitamos, sinceramente, conocerlo, formarnos adecuadamente. Y nuestra práctica debe necesariamente verse alimentada, sustentada en torno a lo que la Iglesia nos dice, o sea, al magisterio. De hecho, fijaos, me corrija, siendo don José Miguel, a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, nunca como antes en la historia, la Iglesia se ha volcado a nivel magisterial, o sea, que escribe, lo que publica, lo que nos dice que debemos hacer sobre esta realidad. Ha concluido dotando de una enorme importancia, sentido y dignidad a la música en el contexto litúrgico. Y ha explicado muy claramente el qué, el cómo y el por qué.
nosotros tenemos música en nuestros templos desde las primeras comunidades, desde el canto sinagogal, del cual beben las primeras comunidades, hasta nuestros días. Siempre ha habido música. Lo que pasa es que nunca, como en el siglo XX, la Iglesia nos ha dicho el qué debemos hacer, el cómo y el por qué. Esto a mí me llama mucho la atención. Y respondiendo a mi pregunta anterior, en torno a cómo ejercemos este servicio, este ministerio, realmente conozco lo que la Iglesia me indica de manera clara en este momento histórico en Albacete, en nuestra diócesis, en España, en torno a la música sacra. Silencio. Bueno. A mí me parece necesario hacer un pequeño recorrido, un escueto recordatorio sobre algunos puntos clave del magisterio. No los voy a tocar todos, evidentemente, pero hay algunos que son básicos, ¿no? Que nos permitan esclarecer y reflexionar en voz alta en torno a nuestra práctica musical habitual en los templos, ¿no? En torno a nuestro ministerio, repito. Para ello voy a recurrir a algunas fuentes, hay muchas otras, ¿no? Pero que nos suenen. Me he referido al Catecismo de la Iglesia Católica, puntos 1156 y siguientes. Lectura fácil, no voy a decir amena, pero bueno, que a lo mejor estaría bien releerlos, ¿no? Por supuesto, el Concilio Vaticano II, a través de la Constitución Sacrosanctum Concilium, la Instrucción Musica Sacram, y sin olvidar, en otro sentido totalmente diferente, a mí me gusta mucho recomendar a mis músicos que se lean la magnífica carta del Papa San Juan Pablo II a los artistas. Es una maravilla, es una belleza. Hay muchos otros textos, ¿eh? Pero bueno, estas serían las fuentes principales de las que yo voy a beber, ¿no? En primer lugar, ¿qué nos indica el magisterio en torno a la música, ¿no? Pues fijaos, dice algo tan gordo, tan fuerte, como que queda absolutamente claro la importancia y el sentido que tiene la música en los templos. Dice que la tradición musical de la Iglesia es un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia. O sea, que lo que yo canto es más importante que los cuadros o el edificio. Sí, que sí, nos lo está diciendo el magisterio de la Iglesia. La música sobresale, entre otras expresiones artísticas, notabilísimas e importantísimas. Pero precisamente por esto, porque lo que yo canto, como luego explicaremos, es una parte integral de la liturgia. Luego lo desarrollaré. La música no es un añadido, no es un espectáculo, no es un adorno, no es un lujo al servicio de la liturgia. Por el contrario, es que es parte integral de la liturgia. Lo repito hasta 3 veces, porque esto es una idea que cuando uno toma conciencia de ella, es cuando realmente le apetece o salir corriendo y decir, qué maravilla, ¿no? lo que estamos haciendo. En la introducción a la liturgia de las horas se nos recuerda que no ha de ser considerado el canto como un cierto adorno que se añade a la oración, o sea, como algo que fuera extrínseco, sino más bien como algo que brota de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a Dios. A mí me entran los sudores, ¿no? Cuando leo estas cosas, ¿no? Y todo esto nos da una idea de la dignidad, pero también de la responsabilidad que esto supone, ¿vale? Y en segundo lugar, se vuelve a repetir que existe una riqueza que no podemos ignorar ni vivir al margen de la misma. La tradición. Tradición, traditio, de entregar, es algo que nos han ido entregando a lo largo de la historia nuestros hermanos en la fe, los que se han dedicado a la música y la liturgia a lo largo de los siglos. Grandes músicos del pasado, el canto gregoriano, hasta llegar al origen de nuestra fe. O sea que nosotros nos sentamos en el lugar que se nos asigna en la iglesia a cantar y tened en cuenta que ese lugar lo han ocupado antes que vosotros muchos otros. Fijaos, cuando estamos en la catedral cantando, yo antes de empezar, antes de hacer nada, una vez que les tengo colocados a los instrumentos, a las voces, les digo, parad un momento, mirad hacia arriba. Yo he tenido la suerte de poder estudiar la música de la Catedral de Toledo en siglos anteriores. Les digo, oye, daos cuenta lo que aquí ha ocurrido a lo largo de los siglos. Y nosotros hoy, en este momento de la historia, se nos ha confiado esta misma misión. La gente disfruta doblemente, ¿no?, de lo que está haciendo, porque son conscientes de que además de lo que nosotros entregamos y aportamos, a nosotros se nos ha entregado a lo largo de la historia un legado de un valor incalculable.
Haced la prueba. Bien, en segundo lugar, seguimos. ¿Qué nos dice el magisterio en cuanto a los criterios? Pues mirad, hay 3 criterios fundamentales en lo que se refiere a la música que se debe interpretar en el contexto litúrgico. En primer lugar, nos pide que esa música esté presidida por la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y, en tercer lugar, el carácter solemne de la celebración. O sea, que si nuestra música no es suficientemente bella, que exprese realmente el sentido de la oración. En segundo lugar, si no busca la participación, luego hablaremos de la participación, y si no está siguiendo el carácter solemne de la celebración, pues estamos fallando gravemente, ¿no? Y además es que, fijaos, la finalidad que tiene todo lo que hacemos no es otra que dar gloria a Dios y santificar a los fieles, empezando por nosotros mismos. Si no pensamos en esto, nos estamos perdiendo una parte muy importante de nuestro servicio. Dar gloria a Dios y santificar a los fieles. Seguimos, ¿vale? No os preocupéis porque todo esto lo vais a tener, ¿vale? O sea, si queréis tomar nota, genial, pero vais a tener esta charla para vosotros. Vamos al tercer punto. Foméntese el canto religioso popular. Se desciendan estos documentos de manera concreta a cómo debe ser la música, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Porque el canto religioso popular durante mucho tiempo ha estado fuera, no se ha contemplado, Hasta Pío XII, ¿no? Realmente el canto religioso popular era algo bueno, que estaba muy bien para los ejercicios de piedad, para un Vía Crucis, para una hora santa, pero no se entendía que tuviesen tener cabida en la liturgia, ¿no? Por lo tanto, foméntese con empeño el canto religioso popular en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas. Se llega a afirmar, como en el pregón pascual, resuenen las voces de los fieles, ¿no? Que hace casi 50 días hemos cantado, ¿no? Pero también dice lo siguiente, que los textos destinados al canto sagrado principalmente sean de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Ahí va. Pero es que la mayor parte de los cantos populares que cantamos ni beben en la Sagrada Escritura ni en fuentes litúrgicas, sino que es algo muy inspirado que ha hecho una canción muy bonita y muy tierna y que habla de lo bueno que es Jesús y de que cuánto me quiere. ¿Esto se va a grabar? Esta parte la editamos, ¿vale? ¿No? Y llevamos cantando 40 años esta canción y qué bonita es. A ver, ¿qué queréis que os diga? A San Juan Pablo II, tú has venido a la orilla, le encantaba, y esto no está ni en la Biblia ni en las fuentes litúrgicas. Bien, fenomenal, maravilloso. Hay cantos populares magníficos que están en nuestros repertorios que son muy adecuados, pero hay muchos otros, perdonadme que os diga, que no. Y si me pedís cuáles son los más adecuados, os diré aquellos que beben en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. ¿Vale? Luego lo aclaramos si queréis. Bien. Por tanto, no se excluyen otros textos, claro que no, pero se afirma la prioridad de los textos inspirados y, como es lógico, en las fuentes litúrgicas. Es de cajón. Yo el otro día estaba en Valencia conociendo a mi última sobrina, que tiene la edad precisamente de vuestro bebé, y de Marcos, ¿no? Bonito. Y pues nos fuimos cerca de la playa a comernos un arroz, que os voy a decir aquí, ¿no? Un arroz maravilloso. Oye, pues os voy a decir, si puedo venir a Valencia a comerme un buen arroz, ¿qué queréis que os diga? Prefiero no comerme otras cosas. Estoy en Valencia y lo mejor es un buen arroz. No me voy a conformar con otras cosas. Pues os digo lo mismo, no os conforméis. Si podéis comer jamón de pata negra, pues no os conforméis con mortadela. Y ese es el tema, ¿vale? Bien, en cuarto lugar, vamos con los instrumentos. Este es un punto conflictivo donde los haya. Vamos a ver, no se excluye en el magisterio la utilización de otros instrumentos, pero se afirma la primacía del órgano, en especial en las celebraciones litúrgicas. Y esto es muy lógico, como músico lo puedo decir. Las cualidades musicales del órgano no las tienen otros instrumentos, así de sencillo. El órgano es un instrumento que sostiene el canto, lo sostiene de una manera continuada, llena un solo instrumento todo un templo. Y a lo largo de la historia, pues esto se ha reconocido. Y es así, porque las cualidades que tiene un órgano no las tiene una guitarra. La guitarra tiene otras cualidades, ¿vale?
¿Hay otros instrumentos que tienen esas mismas cualidades o parecidas? Sí. Y además es que en la tradición musical cristiana el órgano ha sido el instrumento por excelencia. Con lo cual, no se excluyen otros instrumentos, pero el órgano es prioritario. Por una razón práctica, eminentemente práctica y de tradición. ¿Vale? A ver, se abunda en la necesaria calidad y autenticidad de cualquier tipo de interpretación, especialmente las instrumentales. A mí esto de la autenticidad, la primera vez que lo escuché, dije, ¿qué es esto de tocar con autenticidad? Vuelvo a la paella. Tú vas a Madrid y te ponen paella, tal, y ves una foto preciosa de la paella. Por favor, esas paellas vienen congeladas, ¿eh? Y el turista se siente y paga 20 euros por esa paella. No me la compares con la que me comí el otro día en Valencia. ¿Entendido? Llevando al ámbito musical. Autenticidad y calidad en las interpretaciones. ¿Vale? A los curas que están por aquí, o a los padres de familia que estéis por aquí, si se os rompe la instalación eléctrica de vuestra casa, ¿a quién llamáis? ¿A un cuñado, a un primo que, bueno, sí, sabe un poquito de esto? O llamáis a un buen electricista. ¿Me entendéis, verdad? Creo que no hace falta más explicaciones. Competencia. Formación musical de los responsables del ministerio. Y si no tienen formación, que la adquieran, evidentemente. En este sentido, algunos liturgistas dicen lo siguiente, que se eviten las intervenciones incorrectas, faltas de la mínima calidad exigible en el contexto sagrado. Es así, llegando a afirmar, mejor que no se rompa el silencio, efectivamente. Este es un punto complejo, pero yo lo entiendo, yo soy padre de familia, y yo a mis hijos, para mis hijos quiero lo mejor, es evidente, ¿no? Y estoy hablando del ámbito del hogar, ¿eh? Bueno, pues cuando estamos celebrando el misterio de nuestra fe, en la Eucaristía, ¿no? Quiero lo mejor ahí, ¿cómo no lo voy a querer? Pues sí, es lo más importante que ocurre en nuestras vidas, poder sentarnos en torno a la mesa del altar. ¿Cómo no voy a pedir que lo que allí se haga, pues sea lo mejor, evidentemente, ¿no? Bien, bajo el concepto, que este sería el quinto punto, cualquiera de estos temas los podemos desarrollar después, no os preocupéis. Bajo el concepto actual de música sagrada, música sacra, que lo adopta la Iglesia aproximadamente desde el siglo XVIII, siglo XIX, aunque es un concepto que ya existía antes, ¿no? Sobre todo las iglesias reformadas, los protestantes, hablaban del término música sacra, pero vamos, podemos bucear hasta San Agustín y de una manera u otra pues había una diferenciación, ¿no? Entre los distintos géneros musicales, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice el magisterio es que caben distintas expresiones, no es algo unívoco, la Iglesia universal es riquísima, ¿eh? Y caben distintas expresiones, ¿no? Pero sí que se nos pide que todo lo que hagamos en el contexto sagrado pues se ajuste de alguna manera a este amplio abanico, pero que no deja de ser limitado por estos criterios que hemos expresado, ¿no? Por supuesto incluimos el gregoriano, porque mirad, el gregoriano es nuestro gran tesoro olvidado. Está relegado, por desgracia, a un lugar ínfimo, en muchas ocasiones inexistente en nuestra práctica habitual. Y fijaos, es el canto litúrgico oficial de la Iglesia Católica. Y aun siendo uno de los grandes tesoros musicales de la cultura occidental y de la humanidad. Es tremendo que vengan a cantarnos gregoriano músicos magníficos, pero que no pertenecen al ámbito de la Iglesia de ninguna manera. Es algo curioso. Y sin embargo tenemos este magnífico tesoro y lo tenemos totalmente regado prácticamente a la nada, ¿no? Evidentemente no todo es el gregoriano, porque cabe también la polifonía antigua. Tantos maestros del pasado que han creado músicas maravillosas y que lógicamente pues, podemos incluir. También la polifonía moderna. Moderna no me refiero, o sea, moderna en cuanto a la edad moderna, por el Concilio de Trento y por supuesto el canto popular religioso. Cualquier cosa que tenga cabida aquí y que cumpla los criterios que hemos dado, pues tendría cabida perfectamente en nuestra práctica habitual. La pregunta es, ¿qué debo utilizar, ¿no? Cada uno de los elementos, de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos posibilidades, ¿no? Por los contextos, empezando en primer lugar por mi competencia como músico. ¿Qué puedo hacer bien con lo que yo sé hacer? Pues no hago más de lo que yo puedo hacer, porque no hay nada más ridículo que alguien que quiere hacer lo que no puede por su competencia. Pero luego también los contextos, los responsables de música, los directores, de acuerdo con los presbíteros, deben determinar el qué, cuándo y cómo cantarlo.
Me refiero a tiempos litúrgicos, me refiero a momentos concretos de la celebración, me refiero a paraliturgias, porque no todo es la Eucaristía. Hay actos de piedad, bueno, pues diálogo. ¿Entendido? Pensemos que más allá de la celebración eucarística hay muchísimos otros momentos en los que caben perfectamente creaciones, que a lo mejor no pertenecen a la música sacra, sino que son música religiosa. Música religiosa, música sacra, música litúrgica. ¿Tenemos claros estos conceptos? Bueno, luego lo explicamos, no os preocupéis, ¿vale? Para alguien que está un poco música como yo, Pues para eso estamos nada aquí, claro. señora, claro que sí. Nada claro. Y nunca olvidemos el latín, nunca lo olvidemos. El latín es un tesoro, es una riqueza que hace de nuestra música, de nuestra oración, algo universal, algo universal. Mirad, he estado en celebraciones en Jordania, en el norte de Europa, en la selva del Amazonas. Allí, bueno, por lo menos hablamos el mismo idioma, más o menos, porque muchos no hablaban castellano. Y de pronto alguien dice Agnus Dei qui tollis peccata mundi, lo canta, me siento en casa, aunque esté en el norte de Europa, o esté en Jordania, o esté en el Amazonas. Es universalidad. Bueno, estos 5 puntos son un resumen muy básico, aunque habría muchas otras cosas, de lo que nos dice el magisterio. Pero vamos al tercer estadio, ¿no? Porque esto está muy bien, lo que debemos hacer, pero ¿quién lo debe hacer? Y esto es algo que a mí me sorprende que muchas veces desconocemos. ¿Quiénes son los agentes que intervienen en la música, especialmente la liturgia, y cómo deben y cuándo deben participar? Bueno, este es uno de los puntos más conflictivos. Esta parte también se edita, por favor, que a mí me llegó a discutir con obispos y con cardenales en determinados momentos, ¿no? La cuestión de la participación. Y mirad, es algo que está tan sumamente claro, quién lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer, que, bueno, pues, te digo, una vez que lo tienes claro, puedes discutir con quien quieras, luego con obediencia, pues aceptas, pero es que es algo muy sencillo, ¿no? Es que la participación se ha elevado a un nivel de absoluto. Y cuidado, la participación no es solo cantar, son muchas otras cosas. Porque cantan muchos agentes en la celebración y hay muchas maneras de participar. Mirad, en primer lugar, el ministro oficiante de la celebración, que puede ser un presbítero, puede ser un diácono, etc., ¿no? También tenemos, lógicamente, al coro. Lo podemos llamar coro, escola, capilla. Hay muchos términos que nos hablan de, en nuestra propia tradición, de ese grupo de personas que de una manera un poco más eficiente, un poco más desarrollada, cantan. Y en tercer lugar, evidentemente, la asamblea. ¿Cómo no? Por tanto, oficiante, ministro, coro y asamblea. Mirad, la conjunción y la asignación de roles y papeles de cada uno, pues supone un enorme enriquecimiento de nuestras celebraciones. Teniendo en cuenta además que la música está presente no solo en la Eucaristía, repito, sino en muchos otros momentos litúrgicos o paralitúrgicos que se desarrollan en nuestras comunidades. Voy a intentar desarrollar de manera muy sintética y luego, si tenéis dudas, lo aclaramos. El presbítero, el oficiante, tiene determinadas intervenciones marcadas claramente por la liturgia, ¿vale? Y son solo suyas, ¿eh? No es nada más horroroso que elevamos y el sacerdote empieza con la doxología y la entona, por Cristo con él, y la asamblea entera, a ti Dios Padre omnipotente, qué bien. No, por favor, no, nos está elevando a todos en ese momento, es el momento y el amén más sagrado de toda la liturgia, que lo tenemos que cantar la asamblea y el coro, pero no solo que eso lo tiene que hacer el sacerdote. Es así. Y ese amén resuena y es impresionante ese amén, ¿no? Y ese es nuestro, asamblea y coro, pero la doxología es de ellos. Y tiene un sentido. Esto produce muchas veces un diálogo que es de una riqueza, incluso podría decir escenográfica, teatral, que debe ser fomentada y no perderse. Por tanto, ahí tenemos los primeros intervinientes en el canto. En segundo lugar, vosotros, el coro, la escola, la capilla, llamadlo como queráis, ¿no? Sois agentes activos de la animación musical de la liturgia. Estáis participando activamente en la liturgia. No la estáis adornando, ¿vale? Solistas, instrumentistas, cantores,
organista tienen un papel crucial. Lo que hacen es llevar a cabo la intervención instrumental y vocal de aquellos elementos de mayor dificultad, de mayor belleza, la ejecución de la polifonía, la ejecución del canto moderno y además animan a la asamblea en aquellos momentos que puedan ser participativos. Pero en otros intervienen en solitario y no pasa nada. Entonces aquel obispo que me dice: Javier, esto es muy bonito, pero no es un concierto. La asamblea tiene que participar. Y digo, evidentemente. Vamos a ver qué tiene que hacer la asamblea. La cuestión de la participación musical, perdonadme, pero se ha elevado después del posconcilio a un rango de absoluto. No, es que todo el mundo tiene que cantar. Es que no se la saben, esta no la podemos cantar porque no se la sabe la asamblea. Mirad, esto determina en muchas ocasiones en exceso lo que se canta y esto da lugar a muchísimas confusiones. Porque mirad, se crean situaciones totalmente incorrectas y se crea un empobrecimiento absoluto de ese diálogo del que estábamos hablando. Porque si no puede haber polifonía, porque no se la sabe la asamblea, y porque no podemos cantar polifónico, eliminamos la polifonía. Si no podemos cantar una pieza gregoriana que llevamos preparando porque estamos en Adviento y hay unas antífonas preciosas, no, es que no se la sabe la asamblea, entonces la eliminamos. Es verdad que la participación se consagra como un valor bueno, pues muy importante y debe haber participación cantada también, lógicamente, de la asamblea. Pero mirad, ni todas las músicas se pueden ni se deben cantar de manera participativa, porque eso empobrecería, y ni mucho menos debes marcar el sentido último de nuestra tarea. ¿Vale? Busquemos momentos litúrgicamente adecuados para la participación de la asamblea. El ordinario de la misa. El ordinario. ¿Qué mejor que cantar Santo, Santo, Santo es el Señor? Y que cantemos unánimemente todos. Pero en el ofertorio quiero cantar una antífona determinada y no puede cantar a la asamblea y no pasa nada. O la antífona de comunión y no pasa nada. Porque ¿cómo pueden participar en ese momento en la asamblea? Pues con su escucha activa, silenciosa, del canto del ministro de la escuela. Es una forma altísima de participación. Es una forma súper elevada de participación. Escuchar activamente y entrar en oración con lo que está cantando la escuela de coro. Eso también es participar. Esto es lo que le dije al obispo. Torció el gesto y dijo, vale. Bueno, cuidado, por contra, en ningún caso podemos hacer que... Perdona. En ningún caso podemos convertir la Sagrada Liturgia en un concierto, que sería lo contrario, ¿vale? En un espectáculo. Por muy bien que lo hagamos, por muy trabajado que lo tengamos, no es un concierto, es sobre todo la Sagrada Liturgia, ¿no? Pero tampoco puede ser una constante y confusa intervención de todos los agentes de manera descontrolada, ¿no? La música sacra debe vivirse desde estas tres dimensiones interpretativas, las intervenciones ministeriales, las del coro y las de la asamblea, ¿eh? De manera adecuada, de manera concreta, y todas son importantes. Yo en este punto me gusta recurrir a dos citas, ¿no? Pío X nos dejó escrita algo tan bello como dejemos de cantar en la misa para cantar la misa, ¿eh? Y en el momento que entendamos eso, pues habremos dado un salto de gigante, ¿no? Y San Juan Pablo II nos repitió muy acertadamente en ocasiones, enseñemos al pueblo a cantar con santidad y belleza, ¿eh? Bueno, hay una pequeña introducción, hemos dado un pequeño repaso a lo que nos dice el magisterio, hemos hablado de quién debe cantar y cuándo debe cantar y cómo debe hacerlo. Y en cuarto lugar, pues, bueno, una vez reafirmado en nuestro corazón la dignidad y la importancia de nuestro Ministerio de Música, hemos repasado, bueno, pues, de distintas maneras lo que el magisterio muy acertadamente nos dice en torno al mismo. Yo en este momento lo que quiero hacer de una manera muy respetuosa, que se entienda, que se va a grabar, lo hago reflexionando en torno a mi propia práctica musical, ¿no? Quisiera formularos algunas propuestas y reflexiones que de alguna manera reaviven en vosotros, reactiven y renueven vuestra práctica musical, ¿vale? Cada uno que lo examine desde su lugar, como nos decía esta señora hace un momentito, ¿no? Desde lo que yo sé, desde lo que puedo hacer, ¿vale? Cada uno en su parroquia, cada uno en su comunidad, en su contexto diocesano, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ser muy conscientes de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Vale? Y cuáles son mis virtudes, ¿no? Y desde aquí, pues siempre avanzamos, ¿eh?
Siempre lo que debemos pensar para esta mejora, para estas propuestas es pues, glorificar más y mejor al Señor y santificarnos a nosotros mismos en nuestra práctica musical y santificar a los que tenemos alrededor, a nuestros hermanos, ¿no? Realistas, porque hay que serlo, pero esperanzados, sabiendo que esta responsabilidad que ejercemos requiere de esfuerzo y de entrega, ¿eh? O hace un momento decíamos, domingo tras domingo, ahí estamos, ¿no? Yo os pido que os mantengáis en movimiento, que os mantengáis activos y atentos a formaros, a crecer constantemente, ¿no? En primer lugar, en nuestra vida cristiana y en segundo lugar, en nuestra práctica musical. Os puedo decir que con muy poco se crece muchísimo. Esta charla que estoy manteniendo con vosotros hoy fue la que pronuncié en 2014 en las primeras jornadas de música sacra de formación de coros que celebramos en Toledo. Llevamos 7. Sorprendente lo que se está consiguiendo en muchos lugares, con muy poquito. Y con la ayuda y con el apoyo que lo tenéis de vuestra diócesis. Bueno, que se me entienda bien en estas propuestas. En primer lugar, renovación de repertorios. ¿Vale? Esto escuece. A ver, constatable es que nos hemos anquilosado. Hemos sufrido un menoscabo tremendo después del Concilio Vaticano II, cuando lo que quería el Concilio Vaticano II precisamente era ampliar, ¿no? Mirad, los padres conciliares se ocuparon con detalle y con esfuerzo, documentaron de manera muy clara, como hemos visto, qué, cómo debería ser la realidad de nuestros templos, ¿no? Pero lo cierto es que desde entonces, y muy concretamente en nuestro país, quizá por una mala interpretación de la apertura al canto popular, la música sagrada lo que ha sufrido es un notabilísimo empobrecimiento. Empobrecimiento en calidad musical, empobrecimiento en repertorios, en diversidad, en variedad. Hay una cierta, permitidme que os lo diga, vulgarización y estatismo. No nos movemos, no avanzamos. Seguimos cantando lo mismo. A mí me entra la risa, más a mis hijos, cuando estamos en cualquier iglesia y se vuelve a cantar las canciones que yo les digo. Mirad, esto lo cantaba en el colegio, cuando tenía 10 años. Y me miran y se parten de risa. Y luego van revisando los bancos de la iglesia a ver si he clavado las uñas, ¿eh? Porque venimos cantando lo mismo desde hace 50 años. Yo tengo 53. Y digo, madre mía. Pero no es que sean feas ni sean malas, pero chicos, chicas, es que nos dirigimos a hombres y mujeres del siglo XXI. Es así. Y nuestra sensibilidad musical, nuestras letras, nuestros textos deben actualizarse, porque no son los mismos los que entran en la iglesia hoy que entraron hace 50 años. Bueno, yo quiero traer aquí sobre todo signos de esperanza. Mira, desde hace años estamos viviendo un precioso proceso de renovación que a mí me parece muy interesante, de que a lo mejor pues, algunos tenéis noticias, pero otros no. Encontramos nuevas propuestas. A mí me gusta denominarlo la nueva música sacra. Llevo escribiendo acerca de esto y hablando acerca de esto desde hace muchos años y me encuentro con mucha esperanza que por donde voy hay gente que atisba también estos signos, ¿no? Esto no es otra cosa que propuestas que nacen de una vida espiritual riquísima, ¿eh? De comunidades concretas, de autores que de una vida espiritual fuerte están creando una liturgia, o sea, una música litúrgica igualmente rica y viva, acorde con lo que sienten, viven y desean los hombres y mujeres de nuestro tiempo, porque es lo que somos. Hay un diálogo con el hombre actual, con la mujer actual, pero cuidado, sin perder de vista la tradición. Esto es el quid de la cuestión. Yo tengo que dialogar con el mundo actual, con la estética actual, pero cuidado, no me tengo que perder todo lo que tengo a las espaldas, 20 siglos de música. ¿Vale? Yo os invito a explorar, lo vamos a hacer en el taller, de manera muy breve, algunas propuestas que, cuidado, tampoco son tan nuevas. Por ejemplo, os sugeriría la música del Monasterio Ecuménico de Tessé, que no es tan nuevo. Estamos hablando que la comunidad de Tessé aparece inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entendido? Y es una música que nace en un contexto ecuménico, pero que tiene cabida en muchos momentos de nuestra vida, por supuesto que sí. En congresos que hemos tenido en Roma y los que he participado, se nos pone como ejemplo de esa renovación en diálogo con la estética del siglo XX y con la tradición, no solo católica, sino ortodoxa, protestante, etc., ¿no? La comunidad de Emmanuel, que nace en Francia, pero está extendida y que tienen, bueno, cuidan los franceses en mi
camino hacia la música sacra, la música francesa tiene un papel importantísimo, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad, la Comunidad Agustina de la Conversión, una comunidad monástica agustina, con un grupo también de laicos agustinos, que llevamos 22 años caminando, es una comunidad de nueva creación, muy bendecida con vocaciones, con 4 casas en distintos lugares del mundo, y que desde el primer momento estamos creando música para nuestra liturgia. Y es uno de los puntos fundamentales, el trabajo de evangelización a través de la liturgia, a través de la belleza, ¿no? Las maravillosas músicas que cultivan los focolares, Marco Frisina, con el que tengo una admiración enorme y somos muy buenos amigos, ¿no? Y con el que he aprendido muchísimo, ¿no? Entre muchos otros, hay muchos otros, aquí en España también, ¿no? Fijaos, hoy en día, con la globalización del conocimiento, con las redes sociales, se posibilita enormemente la posibilidad de adquirir estos nuevos repertorios, conocerlos, renovarnos, abrirnos a lenguajes más acordes con la sensibilidad del hombre actual y de la mujer actual. Hay nuevas propuestas, hay nuevos compositores, en un mundo que está en constante y rapidísimo movimiento. Pues, ¿qué queréis que os diga? No podemos quedarnos anclados, ¿vale? Segunda propuesta, fomentar la participación. Claro, yo me atrevo a sugerir el fomento de la participación en la asamblea, y a algunos esta afirmación les puede parecer contradictoria con la primera. ¿Cómo vas a adquirir nuevos repertorios y pides a la vez que participe en la asamblea? Porque muchas veces nuestro estatismo, el cantar siempre lo mismo, ¿de dónde proviene? De la precaución y reserva que tenemos a que, como no son conocidos, la asamblea no va a participar. Claro, evidentemente esta tarea se hace imposible si no la preparamos adecuadamente y con suficiente audacia. En especial yo me refiero a preparar, a fomentar, a ensayar pequeñas intervenciones habituales, comunes, como el salmo, como las partes repetitivas de determinados cantos, eso sí, siempre ensayadas y dirigidas, al menos antes de la celebración en lugar visible y adecuado. Porque claro, si la mitad de nuestra asamblea llega 5 minutos tarde porque está buscando aparcamiento, ¿qué vas a ensayar? O si sales a dirigir el salmo, pues una vez de cada mes. Yo en este sentido os puedo contar experiencias que estamos viviendo en Toledo. Las misas de la comunidad del Emmanuel las he introducido hace unos años en nuestra diócesis. Misas que se pueden cantar polifónicamente, que a una voz suenan maravillosas, que son cantadas en latín. Claro, la primera vez que se cantaron, varias parroquias de la diócesis, les sonaba chino. Decían, vale, que cante el coro. Pero llevan cantándolas años. Y hoy en día ni siquiera el coro, sencillamente el presbítero las entona y la asamblea las canta. El Kyrie, el Agnus Dei, efectivamente. Y esto ocurre, ¿vale? Bueno, esto es algo que a mí me apasiona, ¿no? Dirigir a la asamblea. Mirad, el magisterio sugiere que en todo momento y siempre que sea adecuado, se dirija a la asamblea. Dice, vamos a ver, Javier, si yo estoy dirigiendo al coro allí detrás, o estoy dirigiendo al coro con la cabeza porque toco la guitarra, ¿cómo voy a dirigir la asamblea? Bien, yo os puedo asegurar que los resultados son sorprendentes. Probando en el Salmo. Probad a que en el Salmo, el salmista, sencillamente el responsorio, invite a cantar a la asamblea. El cambio es total. Al principio te miran así y hacen así. Me diriges. Yo, por ejemplo, el Gloria muchas veces, cuando sitúo a la capilla cantando y está cerca de la asamblea, yo en el Gloria me vuelvo y dirijo a la asamblea. La primera vez, ya os digo, siempre hay 10 o 12 que se miran así. Y empiezan así. Pero la segunda vez que se canta el Gloria, si lo hacemos de manera responsorial, entran y cantan. Se hace en Roma, en el Vaticano. Cuando he cantado allí o he hecho de salmista en el Vaticano, pues viene el director de la asamblea y lo practica conmigo. Y tú estás aquí como salmista y él, vestido de blanco, dirige a la asamblea y mueve los brazos. Evidentemente, eso supone un campo. Un cambio. El otro día se me acercaba un alumno de la universidad de un pueblecito de Burguillos, de Toledo, y me dice, Javier, te han copiado. El otro día en la misa, el director del coro se da la vuelta y dirige. Y dijo, eso lo hace Javier, a este le han copiado. Digo, no me han copiado. Digo, es que están haciéndolo muy bien, porque llevamos años diciendo que se haga. Y no, y la asamblea cantaba. Me alegra que así sea, ¿no? Bueno, replanteemos la situación del coro para esto, porque a lo mejor solo tenemos director, y no tenemos director y alguien que pueda dirigir a la asamblea. Probadlo, os animo a ello, ¿no? Cuarta propuesta. Yo os propongo profundizar de manera sencilla en el cultivo de pequeñas... en imprimir los cantos. Y me diréis, Javier, la selva amazónica, los árboles, códigos QR.
Esto supone, lógicamente, pues un esfuerzo organizativo, un esfuerzo, pero que realmente es muy recomendable. Antes siempre, no sé si lo seguís haciendo, poníamos los cantos, ¿no? Y la asamblea los tenía. Bueno, pues un código QR. Y a la entrada, no sé a los curas qué les parecerá esto de que estemos con el móvil en el código QR, ¡pum! Hoy vamos a cantar esto y esto. Sencillísimo. Seguro que hay jóvenes en vuestra parroquia que os pueden ayudar en esto. Y si no, papelito de toda la vida y fotocopias. Y esto hace que, por lo menos, si no cantan, sepan lo que estamos cantando. Es otra manera de participar. Lo hacíamos antes, pero nos daba pereza. Pero es que tal, es que el cura dice que es muy caro, tal. Código QR. ¿Vale? ¿Por qué no? Bien. ¿Y por qué los gregorianos? Mirad. Hay pequeñísimas piezas de canto gregoriano, infinidad, que a través de infinidad de materiales, tutoriales, vídeos de YouTube están disponibles para aprenderlos de manera sencilla. Mirad, yo aquí en el iPad llevo una aplicación que me costó 4 duros, que tiene la mayor parte del repertorio gregoriano. Y con él se lo puedo enseñar, lo proyecto, ¿vale? Es alucinante, es increíble, ¿no? Y me costó la aplicación, que cualquiera la puede tener en su móvil, 4 duros. Ya, pero es que no sé qué cantar. Bueno, pues pide ayuda. ¿Qué puedo cantar? Gregoriano, en determinados momentos, fijaos, en Adviento, en Cuaresma, durante el Triduo Pascual. Hay pequeñas cosas que podemos aprender y pedid ayuda, porque es algo que os va a abrir un campo totalmente diferente, ¿no? Es un patrimonio que debemos conocer y debemos estar muy orgullosos de él. Os aseguro que cualquier otra iglesia que tuviese este tesoro lo fomentaría. Nosotros lo tenemos ahí arrumbado como una antiguaya, como un mueble viejo, la verdad. Otra propuesta. Os sugiero incorporar, seguro que ya lo hacéis, pequeñas obritas, pequeñas cositas en latín. Porque mirad, enriquece la celebración y está así recomendado por el magisterio. En especial en el ordinario de la misa. ¿Vale? Kyrie es griego, pero entendedme. El Agnus Dei, el Sanctus. En este sentido, le aporta un sentido de universalidad a lo que estamos haciendo enorme, maravilloso. ¿Vale? De manera concreta hay diversos compositores, la propia comunidad del Emmanuel, yo lo hago mucho, mezclar el latín y el castellano. Hemos publicado en los últimos años pues muchísimo material, misas muy sencillas, como la que vamos a ver hoy, con textos en latín que son muy asequibles y cualquier coro lo podría asumir, ¿no? Más propuestas. Instrumentos. Yo entiendo perfectamente las limitaciones con las que os encontráis en cualquier parroquia, es así, ¿no? Pero yo sugiero apertura e ingenio para contemplar diversas posibilidades. Yo sé que la guitarra es nuestro instrumento nacional y está absolutamente extendido, pero os pido que hagáis una cosa. No toquéis la guitarra como si fuese un instrumento de percusión. Tocadla como un instrumento de cuerda. ¿Vale? No es un instrumento de percusión, es un instrumento de cuerda. Esto me lo decía cenando un día don Marco Fisina. Porque es verdad. Yo, por ejemplo, con mi comunidad, con la comunidad de la conversión, tocamos la cítara, la guitarra y el violonchelo. Pero ¿cómo tocamos la guitarra? Como lo que es un instrumento de cuerda. No tocamos órgano. Lógicamente, la utilización del órgano sería óptima, pero no es la única opción. Y a veces nos enfrentamos con estas dificultades, ¿no? Las guitarras, sí, son aceptables, siempre y cuando sean tocadas con dignidad y con el dominio que requiere el contexto sagrado. Yo no puedo tocar igual la guitarra cuando me salgo al salón parroquial y estoy animando un ratito que cuando estoy tocando dentro de la iglesia. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Vuelvo al ejemplo de la paella, ¿vale? Es así de sencillo. Hoy en día, pues, se están recuperando otros instrumentos. Yo os hablo, por ejemplo, de la cítara. La cítara es un instrumento de cuerda que se toca prácticamente por acordes, como la guitarra. En Francia es un instrumento súper común, especialmente en el ámbito monástico. Es un instrumento de muy fácil manejo. Constantemente hay cursos. De la misma manera, hay cursos facilitados de acceso al órgano. Sencillamente, pues para poner los acordes y acompañar. Bueno, pues vamos a buscar esos cursos. ¿Dónde están? ¿Cómo? Yo me ofrezco a ayudaros a encontrarlos. O a introducir este otro tipo de instrumentos que realmente, bueno, pues enriquecerían vuestra praxis, ¿no? Queridos directores o queridos responsables, formación. Constantemente a nuestro alrededor tenemos cursos de reciclaje, de profundización, que empiezan muchas veces desde niveles muy básicos, y yo sugiero este pequeño esfuerzo, y os aseguro que merece la pena. Muy cerca de nosotros,
Online incluso tenemos cursos de formación de dirección que os enriquecerían a vosotros y queréis crecer muchísimo a vuestras formaciones, ¿no? Si alguien quiere profundizar en el canto gregoriano, la Bahía de los Caídos, en el ciclo de formación en verano maravilloso, ¿no? Y de la misma manera os digo, facilitad a vuestros cantores formación, lectura y escritura musical, básica, por lo menos que se pongan delante de una partitura y sepan qué ocurre ahí de una manera muy básica. Oye, ¿esto supone que tengo que buscar a alguien que les dé unas sesiones? Claro que sí, fenomenal, ¿por qué no? Porque crecerían enormemente. En este sentido, la formación es algo fundamental. Y crecimiento musical y también crecimiento espiritual, ¿vale? Luego hablaremos de ello, antes de terminar. De la misma manera, os debo decir que hay que evitar el lucimiento vano, ¿vale? Nos decía el Papa a los músicos y directores de todo el mundo que nos reunimos hace poquitos años en el Vaticano, en el primer congreso de música sacra que hizo el Pontificio Consejo para la Cultura, que no fuésemos primadonnas, lo decía con este acento argentino así, divertido. Mirad, no se trata de suprimir las intervenciones de los solistas, que sacerdotes no les gusta, ¿no? Porque los solistas aportan también. Yo me refiero a determinados excesos que no conducen nunca a la autenticidad. Y por supuesto no conducen al sentido que debe tener nuestra música y nuestro servicio. Por contra, si no queremos un lucimiento extremo, como si esto fuese el ciclo de ópera del Teatro Circo, tampoco permitamos interpretaciones inadecuadas. Por falta de dominio, por falta de conocimiento, por malas condiciones de la voz. A lo mejor hay gente que tenemos a nuestro alrededor que pueden hacer un servicio maravilloso a la liturgia como lectores, pero a lo mejor su lugar no es el de cantores. ¿Vale? La falta de calidad no solo me refiero en la manera de tocar los instrumentos y la manera de cantar, sino en las letras que utilizamos, en las músicas que utilizamos. Evitemos la vulgaridad, evitemos la profanidad. ¿Vale? Decía Feijó en el siglo XVIII. No sé si me va a entender. Feijó en el siglo XVIII. ¿Nos ha descolocado? Dice, ¿qué pensará el que sale de la celebración y escucha en el sarao la misma tonada que dentro de la iglesia? Bueno, en el siglo XVIII las seguidillas, las tonadillas estaban dentro de la música que se tocaba. Dice, ¿qué pensará cuando sale al sarao y se pone a bailar con una moza y escucha el mismo ritmo que se estaba cantando dentro? ¿Nos suena de algo, verdad? Eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día. El pobre Feijó, que desde entonces lo tenía clarísimo, ¿no? En su discurso sobre la música en los teatros, ¿no? Evitemos los repertorios profanos adaptados. Hay una lista por ahí rodando de 30 y tantas, 50 y tantas músicas que cantamos habitualmente que son repertorios profanos adaptados. ¿Entendido? Y no los debemos hacer. No son adecuados. No son adecuados. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. How many roads? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Es una canción de Bob Dylan, querido. Sí. Porque Bob Dylan se ha convertido al final de su vida. Sí. Pero bueno. Bien, no olvidemos la función principal de nuestra música, que es dar gloria a Dios y que actuamos siempre en un contexto sagrado. Yo voy terminando. Os invito, fijaos, esto es una recomendación que os hago del corazón y que nosotros en la capilla musical de la diócesis o en la escuela del monasterio vivimos, ¿no? Que viváis vuestro servicio como un medio de santificación personal. Es vuestro lugar donde Dios os ha puesto. Y los primeros a los que tenéis que convertir con vuestra música sois a vosotros mismos. Vividlo así, ¿no? Comunitariamente, rezad juntos, seguro que lo hacéis. Meditad los cantos que interpretáis. Rezadlos, no los cantéis. Tal vez es bueno tener una vez al año, o de vez en cuando, un pequeño retiro espiritual para vosotros, como coro, como instrumentos. Tomad conciencia de vuestra misión como coro, vuestra responsabilidad, vuestros talentos, la finalidad de la tarea que tenéis de vuestro servicio, ¿no? Hay que hacer esa necesaria labor de interiorización que va a redundar seguramente en frutos abundantes en vuestra práctica musical. Y no olvidemos que la santificación de los fieles, empezando por nosotros mismos, es un objetivo prioritario. Y ahora esta va para los párrocos, ¿vale? Y si no están aquí se lo contáis. En ocasiones una pequeña inversión en este campo puede revertir en un crecimiento enorme. Para conseguir un resultado más digno, pensamos en invertir en formación. Hemos cambiado las luces, no sé qué.
hemos contratado un servicio que retransmite las misas, gasto un dinero, evidentemente. Pues ¿por qué no profesionalizar en cierto modo algunas tareas de responsabilidad en la dirección y el acompañamiento instrumental? Porque hay muchos músicos por ahí que han estudiado y que a lo mejor, bueno, pues esto que es absolutamente común en cualquier país del mundo, aquí parece como que es imposible. Invertir para crecer. Los organistas en Francia son profesionales y les paga el Estado, por ejemplo. Bueno, esto os aseguro que invertir para crecer en todos los sentidos y no dejarlo todo a la buena voluntad revertiría en un crecimiento enorme. Bueno, yo quiero terminar mi intervención reconociendo desde aquí vuestro trabajo, la dedicación de vuestros directores, de vosotros, cada uno de vosotros, como cantores, como músicos. Lleváis a cabo cada domingo y en muchos momentos a lo largo del año, semana tras semana, días, horas de trabajo dedicadas a vuestras parroquias, a vuestras comunidades. Y realmente solo Dios sabe en cuántas ocasiones habéis dejado a vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestras mujeres, a vuestras familias, para dedicaros a este servicio, a este ministerio. Por tanto, solo Dios sabe y os tiene reservado un lugar especial. Mis hijos lo dicen, que dice, jolín, la parcela tuya, papá, vamos, tremendo. Dice, ¿cuánto te pago por esta? Y digo, esta también es de las de la parcela del cielo, ¿no? Mis hijos en ese sentido ya, la verdad es que me chinchan mucho, ¿no? Bueno, pues habéis hecho muchísimo bien a muchísimas personas y a muchísimas personas que entraron, como empezábamos al principio de nuestra charla, que han entrado en el templo, ¿no? Bueno, pues desde aquí, si se me permite, en nombre de la Iglesia de nuestra archidiócesis, porque somos hermanos en lo archidiocesano, y desde el nombre de la diócesis de Albacete, pues gracias, ¿no? Porque realmente esto hay que reconocerlo. Y os quiero decir también que desde hoy, pues contad conmigo personalmente y profesionalmente, pues para todo lo que os pueda ayudar. Yo personalmente, o de la Capilla Diocesana de Toledo, que ahí la tenéis, para mí ha sido un placer compartir este ratito, que vamos a continuar, y de manera fraterna, pues estas inquietudes, ¿no? Que a mí me hacen feliz, que me preocupan y me ocupan, ¿no? En el deseo sencillamente de profundizar y de crecer con vosotros en este servicio maravilloso que llevamos en Vasijas de Barro, que se llama el Ministerio de Música. Muchísimas gracias. Pues agradecidos, Javier, muchísimas gracias. Todos los que estamos aquí participando y lo que, bueno, pues en el futuro podrán ver esta conferencia y esta jornada, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y bueno, tomamos de la mano, te cogemos, ese testigo de tu ayuda y sobre todo también pues de la Capilla Diocesana de Toledo, en la cual, bueno, pues participan muchos conocidos y queridos también particularmente muchos. Era una de las cosas que decía Javier, pues era ese repertorio que hay de prohibiciones de músicas y de canciones. La delegación, está aquí Álvaro también presente entre nosotros, que es otro, como todos sabéis, otro delegado de la delegación de liturgia. Pues nos comprometemos en un espacio prudencial de tiempo, ¿vale? Dejarnos que cada uno tenemos también no sé cuántas parroquias, ¿vale? Y yo la carga del señor obispo, y ya sabéis qué carga. El pobrecito pues está un poquito todavía convaleciente, ¿vale? Todavía está convaleciente. Pues nos comprometemos en un breve tiempo, como sabemos, en la web diocesana colgar un listado de esas canciones que desde la Congregación de Culto y Sacramentos prohibieron hace tiempo, ¿vale? Más bien, digamos, que no se recomienda. Que no se recomienda. Vale, bien, vamos a dejarlo, ¿vale? Nos comprometemos. Igualmente, que todos estos documentos que os he hablado, bueno, pues los podéis encontrar una antología de muchos de ellos en un libro que editó la Conferencia Episcopal hace un tiempo, que se llama Cantate Domino, que lo podéis pues adquirir en nuestra querida librería Santa. También. No sé si
Es que tampoco lo iba a traer físicamente, pero igual que existe de la Conferencia Episcopal, aunque en estos momentos la edición está agotada en estos momentos, pero libros se pueden encontrar. Sí, el libro. Canto y música en las celebraciones, que es lo que ahora mismo está agotado. Y también una instrucción que hace unos años la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal pues editó, que se llama Canto y música en la liturgia. También son esos 3 libros ahora mismo. Sabéis que me gusta traerlos, pero tenía que traer tantas cosas, tenía que despedir al obispo, tenía que darle las maletas con los báculos para que se fuera al entierro, que se me ha ido toda la cabeza. Y no lo he traído físicamente para que lo vean. Y últimamente la Conferencia Episcopal ha editado un elenco de la música del misal romano, del libro del salmista, bueno, y alguna cosa más que está en maquetación en estos momentos, que es el cantoral litúrgico, que llevamos años intentando de que salga, pero está la Conferencia Episcopal ahí en ello, y los himnos litúrgicos de la liturgia de las horas. También está ahí la Conferencia Episcopal intentando hacerlo. Pues eso es un poco la información. Y bueno, siempre, todos los años, los sacerdotes lo saben, en el calendario litúrgico anual, ahí viene una separata siempre con los salmos y algunos aleluyas también y alguna cosita más viene ahí también. Bueno, pues hacemos un breve descanso. Sí, perdón. Sí, os decía que tenéis acceso a la charla, tal cual la he pronunciado. Este es un repositorio científico, es academia.edu, no sé si alguno lo conocéis. Aquí lo tenéis, ¿vale? Está academia.edu y si ponéis Javier Moreno, Ministerio de Música hoy, Tradición, Magisterio y Renovación, os lo podéis descargar, ¿vale? Está en el PDF y tal cual lo hemos tenido y ahí tenéis todas las referencias que he ido citando. No sé si hay alguna pregunta o queréis que nos veamos directamente o lo dejamos para después, lo que prefiráis. Vamos muy tarde, entonces dejamos las preguntas luego si os parece para el final. También, bueno, con la ayuda de nuestros técnicos diocesanos, colgaremos en la web el enlace para que podamos directamente pasar a esta página que nos está recomendando Javier.